Daniel Moreno es un hombre joven que del año 2015, con mucho esfuerzo y sacrificio, está trabajando en el desafío de constituir el gremio de empleadas y empleados de casas particulares. Un desafío no menor, hay que valorarlo, aglutinar a un sector del trabajo prácticamente informal en todos los aspectos, pero no de ahora, de larga data. Salvo en Capital Federal y alguna provincia más, está organizado como sindicato. Bueno, Daniel está en este desafío, ya lleva algo así de 1000 personas ciertamente nucleadas, está tratando de asesorarlas, fundamentalmente el rubro mayoritario son de mujeres que ejercen estas tareas, asesorarlos en materia de sueldos, de los derechos que le asistan, y bueno, su vínculo también que está teniendo con la Subsecretaría de Trabajo a nivel provincial, allana muchos caminos, pero seguramente el objetivo más importante para Moreno, pero para todos los afiliados, va a ser lograr la personalidad gremial, con lo cual va a tener un aspecto jurídico, institucional, que ahí sí va a poder ejercer con toda fortaleza lo que determine las leyes vigentes. Y esto prácticamente empezó en el año 2015, a raíz de que había un sector de trabajadores puntualmente en lo que es trabajadores de hogar, en sí, como se denomina internacionalmente, y este tipo de sectores obviamente no tenía, digamos, una cobertura gremial en lo que es el interior del país y más puntualmente en la provincia de La Pampa. Entonces, a partir de ahí, lo que se empezó, digamos, a trabajar firmemente es en el armado en cuanto a su documentación correspondiente para poder presentar el Ministerio de Trabajo y obtener así la autorización correspondiente para trabajar, obviamente, bien digo, como sindicato en sí. Bueno, a partir de ahí se empezó a trabajar, se empezó a contactar con diferentes trabajadoras y trabajadores y esto llevó, digamos, a un comienzo muy lindo, muy importante, que hasta el día de hoy se están viendo los frutos, por la cual obviamente nos llevó el compromiso y la responsabilidad de recorrer numerosos pueblos de la provincia de La Pampa, y a partir de ahí, obviamente, empezar a charlar con las compañeras e informar de cuáles eran sus derechos, muy puntualmente. Ya que nuestra ley, la ley 26.844, que es la ley marco que establece los derechos de los trabajadores de casas particulares, era muy poco conocida en ese entonces, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque obviamente era una ley muy nueva, había sido promulgada en el año 2013, no había tanto conocimiento correspondientemente a esto, y muchos empleadores, en ese caso, y también mismo las trabajadoras, se tomaban como marco la vieja ley que había antes del año 1956, una ley de facto, la 326, en la cual tenía y reconocía algunos derechos de los trabajadores de servicio doméstico en ese entonces. A partir de la promulgación del año 2013, de esta ley nueva que está en vigencia, se incluye a más trabajadores, como ser los caseros y como ser también los jardineros y parqueros, y a partir de ahí obviamente se empieza, digamos, a nuclear todo ese conjunto de personas de trabajadoras y se da el marco correspondiente a los derechos que tiene cualquier trabajador de cualquier sector. Bueno, tal cual decís, casi 5 años ya de laburo, Sí. ¿no? Hoy, en la actualidad, ¿cómo estamos ubicados institucionalmente? Sé que has hecho un trabajo muy fuerte y esforzado y sacrificado, por cierto, sin recursos, en el entendimiento que la provincia de La Pampa es grande, tenemos de norte a sur y este a oeste 500, 600 kilómetros. Está bien que ahora, gracias a Dios, a través de las redes sociales también
han colaborado en parte de la estructura tuya, ¿cierto? ¿Cuál sería la realidad hoy, concretamente, del sindicato? Que vos pudieras comentarnos. Sí, hoy en día, por ejemplo, cuenta prácticamente con un empadronamiento de 1000 trabajadores en la actualidad, donde la recepción la hacemos obviamente a través en forma online, ¿sí? Las redes sociales o también, digamos, en forma telefónica. De esa manera hemos mantenido, digamos, dado, como dijiste vos, los pocos recursos que tenemos para poder recorrer, la provincia, nos manejamos a través de las tecnologías correspondientes que tenemos a través de nuestros teléfonos. Entonces, a partir de ahí fuimos organizando grupos de WhatsApp por regiones y a partir de ahí, obviamente, en esos grupos vamos bajando información en forma simultánea a toda la provincia de La Pampa. Hoy en esos grupos calculo que andarán cerca de 2.500 usuarios aproximadamente, porque obviamente muchas, no todas se identifican a través de los enlaces que tenemos de registración. Sí, sí. Pero ya nos da puntualmente un marco bastante importante de trabajadores que obviamente nos marca como rumbo a seguir. El dato que tenemos oficial del INDEC a través de la encuesta permanente de hogares, en la provincia de La Pampa rondaría un universo de más de 10.000 trabajadoras y trabajadores. Acordamos de que en este sector, obviamente, como dije, está desde la conocida como trabajadora doméstica o empleada doméstica, que ahora es tareas generales, se nuclea en quinta categoría, la cuidadora, digamos, de abuelos, ¿sí? o de niños discapacitados, la niñera, puntualmente, los caseros, ¿sí? Entran los jardineros, los parqueros y obviamente una categoría que ya estaba, que es la parte de supervisora o ama de llaves, como se decía normalmente antes. Bueno, bajo esas 5 categorías, obviamente nuclea a todos los trabajadores. Y a partir de la encuesta permanente de hogares, logramos de esta manera armar, aunque sea un dato que tenemos para, obviamente, perseguir objetivo en la provincia de La Pampa para poder llegar, obviamente, a todos esos trabajadores. Claro. Esas distintas categorías determinan también distintas remuneraciones. Correcto, sí, sí. Cada categoría, obviamente, en su forma anual, prácticamente en junio, se da la posibilidad de tener paritarias. Antes no las había. Hoy en día sí las hay, a partir del año 2013 en adelante, cuando se promulga la nueva ley, y se fija una escala salarial a las distintas categorías que comprende el sector de casas particulares. Eso se da normalmente cada año y obviamente se van en cada paritaria, se van teniendo nuevas conquistas correspondientemente con respecto a los derechos de los trabajadores de casas particulares en sí. Si bien es cierto que a través de tu tarea de encuadramiento y esfuerzo por el otro lado, debemos convenir, Daniel, que es un sector como otros más, que siempre han vivido muy relegados en el concepto de la sociedad misma, ¿viste? Sí, sí. Como en su momento fue el trabajador rural. Tiene que haber conciencia, entiendo yo, de parte del compañero o compañera que de este rubro, como así también la misma conciencia en la parte de la patronal. Ahora, ¿cómo persuadir a la patronal de que esta gente es un trabajador o trabajadora como cualquier otra actividad? Si bien hoy en día, obviamente, con todas las posibilidades que tenemos comunicacionales, de poder informarnos, de poder educarnos en cierta manera, la información existe con respecto a esto. Pero yo siempre digo, cuando hago un análisis un poco por ahí más distendido de todo esto, que tiene que ver con una conciencia social. ¿Por qué razón, Carlos? Porque obviamente tenemos que ver la historia de lo que es el sector. Cuando le decimos de historia tenemos que partir de la base que en la antigüedad, cuando digo antigüedad, época de las colonias, el servicio doméstico estaba relacionado con la esclavitud. Totalmente. Entonces, a partir de ahí, esto
queda, digamos, implantado en una conciencia social que obviamente eso en algunos casos se ha venido trasladando a través de generaciones y generaciones. Y a veces el que un empleador, no todos obviamente, pero algunos empleadores obviamente es como que le cuesta reconocer los derechos de los trabajadores. Hoy en día hay casos, aunque así te parezca llamativo, les cuesta reconocer que tengan los trabajadores y trabajadoras de casas particulares una licencia por enfermedad, donde creo que el derecho básico que tiene cualquier trabajador es el derecho a la salud, por tener libre acceso, digamos, a lo que es a los cuidados de salud. Entonces, muchas veces detectamos que hasta eso les cuesta entender de cuáles son sus derechos, un derecho muy básico que tiene cualquier ser humano, Y me cualquier quiero trabajador, imaginar ¿no? cuando quede la compañera embarazada también. Esta